Hola, ¿qué tal? Soy el estudiante Miguel Damián Gareco Andaluz de la Facultad de Derecho. El tema que voy a exponer es sobre el derecho a la igualdad ante la ley. Primero me voy a regir por los artículos que están establecidos en las Naciones Unidas de los derechos universales, y después voy a hablar sobre los artículos que están establecidos en nuestra República del Ecuador en la Constitución. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Pues esto quiere decir que todos nosotros tenemos los mismos derechos a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pues a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pues muchos países industrializados, las mujeres lucharon por lo que es su derecho a su propio voto. Un consejo es que nunca habrá una igualdad completa hasta que las propias mujeres ayuden a sacar leyes adelante y elijan a sus legisladores y legisladoras. Y pues más de un siglo después de esta lucha, el único país en el mundo en el que las mujeres no pueden votar es en la ciudad del Vaticano. Allí el derecho a emitir votos para elegir a un nuevo papa pues se restringe a los que son los cardenales, que son todos hombres. Sin embargo, como señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el año 2017, a pesar de las conquistas universales en las urnas, pues muchas mujeres y niñas aún se ven privadas de forma rutinaria del acceso igualitario a los recursos. Se les niega pues la capacidad de elección, se les arrebatan pues sus oportunidades y se les limita por medio de lo que son los estereotipos falsos y humillantes. Pues lo que quiere afirmar el artículo 7, que la ley es la misma para todas las personas y debe tratar a todas las personas en todas estas categorías de manera justa y equitativa. Todos estos principios de igualdad y no discriminación conforman lo que es el Estado de Derecho. Estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de discriminación, no solo contra las mujeres, sino también contra pueblos, indígenas, inmigrantes, minorías y personas con discapacidad. El racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual y la igualdad de género también pues incluyen este artículo. Una sucesión de tratados internacionales de derechos humanos ha ampliado los derechos contenidos en este artículo 7, y con lo que es el paso de las décadas, pues la jurisprudencia ha añadido más obligaciones, lo que son a las prohibiciones de la discriminación. Pues no es suficiente que los países se abstengan de tratar a ciertos grupos de forma desfavorables. Ahora deben tomar medidas positivas pues para reparar lo que es la discriminación. Por ejemplo, bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los estados deben apoyar a las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar decisiones legales por sí mismas, en lugar de negarles su capacidad legal. Los desafíos de las mujeres, el principio de la igualdad para todas las personas no solo aplica en los gobiernos, debe hacerse frente a la discriminación en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Indudablemente, en la mayor parte del mundo, pues las mujeres han progresado enormemente para alcanzar la igualdad ante la ley desde los tiempos de los sufragistas y desde la adopción de lo que es los derechos humanos en el año 1948, que fue el que se fundó. Sin embargo, según el Banco Mundial, 104 países aún cuentan con leyes que impiden a las mujeres trabajar en determinados empleos. 59 no están equipados con leyes sobre acoso sexual en lugar de trabajo, y en 18 países los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Una vez ya terminado de hablar sobre lo que son los artículos de las Naciones Unidas, de los derechos internacionales, también quiero regirme de hablar sobre lo que está establecido en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador. El número 2 del artículo 11 establecido en la Constitución del Ecuador, que expresa que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, pues nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, migratoria, orientación sexual,
discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva o temporal o permanente que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Pues bien, ¿cómo se presenta esta discriminación? Esto se presenta de diferentes formas, como son la discriminación de derecho, la discriminación directa, tenemos lo que es la discriminación indirecta y también lo que es la discriminación por acción. El derecho a la no discriminación, el derecho a la marginación, es una norma que está establecida en los principales tratados de derechos humanos, así como también en las constituciones de los estados puestos. Prohíbe la distinción, exclusión y restricción a cualquier trato diferenciado en el seno de una comunidad específica o en todas las comunidades que no se justifiquen y comprometan el goce de los derechos humanos por todos y todas en base a un principio de igualdad. Bien, pues, ¿cuáles son las acciones del Estado para la no discriminación? Pues la Constitución, que se encuentra en vigencia desde el año 2008, consagra a la equidad, la igualdad y a la no discriminación como precepto a los cuales debemos regirnos con el fin de conseguir una sociedad de igualdad que brinde estas oportunidades, participación equitativa. El Estado adopta medidas afirmativas que promueven la igualdad a los individuos que se encuentren a una situación de desigualdad y en el ámbito educativo. El Estado garantizará el derecho a una vida libre de violencia y para poder complementar esta acción, el Estado establece la prohibición de emitir propagandas nocivas que puedan promover la discriminación. Como conclusión, pues podemos que el Estado busca la igualdad mediante las acciones en los ámbitos pues de salud, de educación para los grupos vulnerables y a las personas con discapacidad, las comunidades y nacionalidades indígenas o afroecuatorianas, y entre otros es que no se menciona erradicar las prácticas discriminatorias. Gracias, abogada y compañeros y televidentes, por su atención.